Vamos a empezar el día con algo que me encanta, que preparo por lo menos una vez a la semana y es avena. Es muy sencillo. Si es que a ti no te gusta la avena, probablemente es porque no la estás preparando bien. Te recomiendo utilizar este tipo de avena que es un poquito más gruesa, más entera y cocinarlo con agua. Esto tiene que hervir por varios minutos hasta que se ponga suavecito y cremoso. Una vez que lleguemos a este punto, ya lo puedes transferir a un bol y puedes agregarle lo que más te gusta. A veces me gusta agregar un poco de yogur, a veces me gusta agregar leche. Lo voy a dejar así por el momento. Estoy endulzándolo con stevia y también voy a agregar otra cosa que me encanta utilizar especialmente en desayunos y es canela. La canela es un excelente antioxidante y además de eso realza el sabor de cualquier comida. Además de eso vamos a agregar fruta. Tengo la mitad de esta banana que la voy a poner por encima, pero tranquilamente la puedes cortar en trocitos y ponerla dentro de la avena, que hace que sea demasiado delicioso. Puedes agregar nueces, puedes agregar mantequilla de maní. Yo solamente voy a agregar fruta, esta fruta que siempre tengo congelada en la refrigeradora. Son arándanos con fresas y vamos a terminar esto con una cucharada de miel de maple, una de mis favoritas, y de esa manera tenemos un desayuno delicioso, súper rápido y bastante nutritivo. Ahora les voy a mostrar cómo preparo estos meatballs que son deliciosos. Meatballs, albóndigas, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a empezar en un bol en donde vamos a batir un huevo. Obviamente no tenemos que batirlo hasta que duplique volumen ni nada de eso. Es simplemente para poder incorporarlo más fácil con el resto de los ingredientes. Estoy agregando una rebanada de pan. Ese es pan integral. Le he quitado el bordecito y lo he cortado en trocitos chiquititos. Lo voy a mojar prácticamente con este huevo y utilizando un tenedor o una cuchara vamos a aplastarlo hasta que prácticamente se deshaga, no por completo, pero que se ponga en trocitos bien chiquititos. También vamos a agregar un poco de ajo. Este es ajo molido, pero puede ser ajo picado, ajo en polvo también funcionaría bien. Estoy agregando un poquito de orégano, estoy agregando tomillo, también estoy agregando sal y he agregado una cucharada de levadura nutricional. También estoy agregando un poco de pimienta negra fresca y vamos a combinar esto. Luego vamos a agregar la cebolla que he cortado chiquitito. A mí no me gusta que la cebolla esté en trozos grandes dentro de la albóndiga o de las hamburguesas que a veces le agregan eso, así que lo he cortado muy pero muy finito. Lo combino y luego al final estoy agregando la carne, que es carne molida. Fui al mercado a comprar esa carne, así que pude pedir la carne que yo quería, que era carne de lomo. Pedí que la hagan de esa manera, que la muelan, y de esa manera me aseguro de tener el corte de carne que yo quiero. Luego, una vez que tenemos todo esto combinado, ya podemos empezar a usar nuestras manos. Vamos a formar bolitas que todas sean casi del mismo tamaño. No me gustan que las bolitas sean demasiado grandes. Siento que cuando las hago más pequeñas se cocinan más rápido, utilizo menos aceite. Y hablando de aceite, vamos a calentar una sartén a fuego medio y vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva. Luego vamos a empezar a cocinar nuestras albóndigas. Me gusta ponerla en forma de círculo, empezando de izquierda a derecha. De esa manera sé cuál tengo que voltear primero, o sea, sé cuál se cocinó más rápido. Mientras que esto se está cocinando, voy a tomar un tomate grande y lo voy a rallar. Esto de acá fue un tip que vi en redes sociales, si no me equivoco en TikTok, y me llamó la atención porque normalmente yo lo licúo, pero el chico este que estaba haciendo el video lo rayó, así que decidí rallarlo y funcionó de maravilla. Una vez que tengo esto rallado, lo voy a dejar a un lado porque voy a usar también un poquito de tomate picado, pero lo voy a agregar más adelante. Para esto ya estas albóndigas están casi listas, las voy a mover a un lado y aquí en la misma sartén vamos a cocinar la cebolla con un poco de ajo, y una vez que se ponga suavecito vamos a agregar nuestra salsa de tomate o nuestro tomate licuado. Una vez que esto se cocina, se reduce, vamos a agregar también una ramita de orégano. También estoy agregando una hoja de laurel. Realmente la idea era agregar también un poco de albahaca, pero no tenía nada de albahaca en la casa, así que no hay problema. También estoy agregando un poco de sal, un poco de líquido que es simplemente agua. Puedes agregar caldo si lo tienes, y al final también agregué un poquito más de tomate, pero esta vez picado en cubitos. Una vez que todo esto hierve, se reduce, vamos a revisar el sabor, si necesito un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, y así de simple tenemos estos meatballs que son deliciosos.
Y normalmente tú servirías esto con de repente pasta, pero esta vez quería servirlo con arroz. También estoy rociando un poco de hojitas de perejil para que se vea más bonito y le dé un poco de sabor. Así que aquí está. Les quería mostrar que esto lo puedes utilizar de diferentes maneras. Yo en realidad voy a comer esto con arroz y ensalada, y en la noche probablemente repita lo mismo. Pero para no aburrirlos, porque me encanta darles ideas diferentes, ya que tenemos carne molida en el almuerzo, podríamos también preparar algo con carne molida para la cena, algo distinto. Tengo un video en donde les he mostrado diferentes maneras de cómo puedes utilizar la carne molida. Así que abajo les voy a dejar el enlace de ese video. En ese video les he mostrado diferentes maneras cómo puedes usar carne molida, que puede ser no solamente carne de res, puede ser carne de pavo, puede ser carne molida de pollo o alguna combinación que prefieras. Acá tenemos una pasta deliciosa que está hecha a base de calabaza, que realmente yo creo que es una de las mejores recetas que les he podido mostrar, porque es demasiado cremosa, demasiado rica y muy saludable. Además de eso, le estoy acompañando con esta pasta que está hecha a base de lentejas. Esta es otra opción que les estoy mostrando que pueden ver en ese video. Esto de acá es chili. Este es un chili saludable que he preparado con mucho cariño y realmente también es otra receta que me encantó. La puedes servir sola, la puedes servir con arroz. Yo la serví sola con obviamente un poquito de palta y unas hojitas de perejil y fue un hit en mi casa. Además de eso, también tengo otras recetas como esta de aquí, en donde he cocinado la carne con un poco de verduras y la voy a usar para poder rellenar estos zucchinis deliciosos que van a ir al horno. Se van a poner súper jugosos. Realmente puedes rellenar zucchinis o puedes rellenar de repente pimientos o la verdura que prefieras. Todo esto va a ir al horno. Le puedes poner queso por encima para que se derrita. Así que si es que necesitas un poquito de inspiración, te recomiendo ver ese video. Pero como les había dicho, yo en la noche voy a repetir la misma comida del almuerzo, pero igual quería darles algunas otras opciones. Así que con esto vamos a terminar el video. El video va a ser un poco corto el día de hoy. Espero que les haya gustado, que sigan disfrutando de todas estas recetas que siempre comparto con ustedes. Siempre hago estos videos con mucho cariño, con el objetivo de que ustedes también disfruten de comer saludable. Así que acuérdense que los quiero mucho, les envío muchos besitos. No olviden de suscribirse si quieren ver más videos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.